Cuando mi hija de 7 años levantó su manga y vi la marca morada en su brazo, supe que mi ex esposa había cruzado una línea de la que no habría retorno. «Papi, mamá me pega cuando digo tu nombre», susurró entre sollozos. En ese momento, mientras temblaba agarrando el volante de mi auto, tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Mi nombre es Javier Domínguez Santos, tengo 42 años y trabajo como arquitecto en una firma mediana en Madrid. Era viernes 22 de marzo de 2024, exactamente las 7:30 de la tarde. Había conducido 45 minutos desde mi oficina hasta el apartamento de mi exesposa Verónica para recoger a mi hija Lucía. 2 semanas. Habían pasado 14 días completos desde la última vez que había visto a mi pequeña, y cada día sin ella me pesaba como piedras en el pecho. El régimen de custodia compartida que habíamos acordado tras el divorcio establecía fines de semana alternos. Yo tenía a Lucía del viernes por la tarde hasta el domingo a las 8 de la noche. Era un arreglo que me parecía insuficiente, pero había aceptado porque mi abogado me aseguró que era lo mejor para no traumatizar más a la niña después de la separación. Cuando toqué el timbre del apartamento, Verónica abrió la puerta sin mirarme a los ojos. «Lucía, tu padre está aquí», gritó hacia el interior con un tono que destilaba desprecio. Mi ex esposa, Verónica Molina Ruiz, 39 años, funcionaria bancaria, la mujer con quien había compartido 11 años de matrimonio y que ahora me trataba como si fuera un desconocido molesto. Lucía apareció en la puerta con su mochila rosa, la misma que yo le había regalado para su cumpleaños. Llevaba una sudadera con capucha, a pesar de que hacía calor para ser marzo. «Hola, cariño», dije agachándome para abrazarla. Ella me devolvió el abrazo, pero lo sentí diferente, débil, temeroso. «Nos vemos el domingo», dije a Verónica con frialdad profesional. Ella simplemente cerró la puerta sin responder. Tomé la mano de Lucía y caminamos hacia mi Seat León negro estacionado en la calle. Algo no estaba bien. Lo sentía en cada fibra de mi cuerpo. Una vez dentro del auto, ajusté el cinturón de seguridad de Lucía en el asiento trasero. «¿Lista para nuestro fin de semana, mi amor?», pregunté intentando sonar alegre. Ella asintió sin hablar, mirando por la ventana. Arranqué el motor y comencé a conducir hacia mi apartamento en el barrio de Chamberí. Los primeros 10 minutos transcurrieron en un silencio inquietante. Lucía, que normalmente no paraba de hablar sobre su escuela, sus amigas o sus dibujos animados favoritos, permanecía callada y rígida. La observaba por el espejo retrovisor. Sus ojos cafés, idénticos a los míos, estaban vidriosos. «Lucía, ¿estás bien?», pregunté con suavidad. «¿Pasó algo en el colegio esta semana?». «No, papi», respondió con voz apenas audible. A mitad de camino, justo cuando pasábamos por la glorieta de Bilbao, escuché un sollozo. Giré mi cabeza rápidamente y vi que Lucía estaba llorando en silencio, con lágrimas gruesas rodando por sus mejillas. Mi corazón se comprimió. «Mi amor, ¿qué pasa?», pregunté alarmado. Busqué un lugar para estacionar y me detuve en una calle lateral. Apagué el motor, me quité el cinturón y me giré completamente hacia ella. «Lucía, mírame. ¿Qué está pasando?». Ella estalló en llanto descontrolado. Lloró de esa manera que solo los niños lloran cuando algo los ha lastimado profundamente. Abrí la puerta trasera, me senté a su lado y la abracé contra mi pecho. «Tranquila, mi vida. Estoy aquí. Sea lo que sea, estoy aquí contigo». Entre sollozos entrecortados, Lucía comenzó a hablar. «Papi, mamá me obliga a llamar papá a Adrián. Me pega si digo tu nombre. Dice que tú ya no eres mi papá, que Adrián es mi papá ahora». El mundo se detuvo. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con un bate de béisbol. Mis manos comenzaron a temblar. Adrián Navarro Torres, el vendedor de autos de 35 años con quien Verónica me había engañado. El hombre por quien ella había destruido nuestra familia. «¿Qué dijiste?»,
Pregunté intentando mantener la voz calmada, aunque por dentro estaba hirviendo de rabia. Mamá me dice que tengo que llamarlo papá, que tú te fuiste porque no nos querías, que Adrián sí nos quiere y que él es mi nuevo papá. Lucía temblaba entre mis brazos. Y cuando digo que no, que tú eres mi papá, ella me grita: la semana pasada me pegó con su chancleta aquí. Lucía se subió la manga izquierda de su sudadera. Vi el moretón, púrpura oscuro del tamaño de una moneda de 2 euros, en su antebrazo delgado. La sangre se me heló en las venas. ¿Cuándo pasó esto?, pregunté con voz tensa. El viernes pasado, porque en la cena dije que te extrañaba y que quería vivir contigo. Cerré los ojos. Respiré profundo. Tenía que mantener la calma frente a Lucía, pero dentro de mí algo fundamental acababa de romperse. Verónica había cruzado todas las líneas, todas. Mi amor, escúchame bien, dije tomando su carita entre mis manos y mirándola directamente a los ojos. Yo soy tu papá. Siempre voy a ser tu papá. Nadie, absolutamente nadie, va a cambiar eso. Y esto que te está haciendo mamá, esto nunca más va a pasar, ¿me entiendes? Nunca más. ¿Lo prometes?, preguntó con voz quebrada. Te lo prometo, Lucía, te lo juro por mi vida. La abracé fuerte durante varios minutos hasta que su llanto se calmó. Luego la senté correctamente, sequé sus lágrimas con mi pañuelo y arranqué nuevamente el auto. Pero mi mente ya estaba trabajando. Cada segundo que pasaba, mi determinación crecía como una ola gigante. Cuando llegamos a mi apartamento a las 8:15 de la noche, instalé a Lucía en el sofá con su programa favorito y un vaso de leche con galletas. Luego me encerré en mi habitación y marqué el número de mi abogado, Fernando Castillo Vega, el mismo que me había representado en el divorcio. Fernando atendió al tercer tono. Javier, ¿qué ocurre? Es tarde. Fernando, necesito tu ayuda inmediatamente, dije con voz firme. Mi ex esposa está abusando de mi hija. Tengo que actuar ahora. Fernando escuchó en silencio mientras le relataba lo que Lucía me había confesado. No muevas a la niña de tu casa esta noche, me ordenó con tono profesional. Mañana temprano vamos a documentar todo. Necesito que escribas cada detalle que recuerdes de la conversación. Hora exacta, palabras textuales, todo. Colgamos a las 9:15. Me senté en el borde de mi cama con la cabeza entre las manos. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo la mujer que una vez amé, la madre de mi hija, se había convertido en esto? Mi mente voló 18 meses atrás, a septiembre de 2022. En ese entonces todavía éramos una familia. Bueno, eso creía yo. Javier, Verónica y Lucía Domínguez Molina. Vivíamos en un apartamento de 3 habitaciones en Valdezarza. 11 años de matrimonio, 11 años que yo consideraba sólidos, construidos sobre trabajo duro y sacrificio mutuo. Yo trabajaba muchas horas, demasiadas probablemente. Como arquitecto en una firma competitiva, los proyectos exigían noches largas y fines de semana ocasionales en la oficina. Verónica trabajaba en horario bancario normal, de 9 a 5, lo que significaba que ella recogía a Lucía del colegio la mayoría de los días. Nuestro arreglo funcionaba, o eso pensaba. El martes 12 de septiembre de 2022 cambió todo. Había salido temprano de una reunión con un cliente porque se había cancelado de último momento. Eran las 4:30 de la tarde cuando llegué a casa. Normalmente no llegaba hasta las 7 u 8. Abrí la puerta esperando encontrar el apartamento vacío, pero escuché voces en nuestra habitación. La voz de Verónica y una voz masculina que no reconocí. Mi primer pensamiento fue que quizás era un técnico reparando algo. Caminé por el pasillo sin hacer ruido, más por instinto que por sospecha. Pero entonces escuché una risa. La risa de Verónica, esa risa íntima que yo conocía bien. Abrí la puerta de nuestra habitación. Verónica estaba sentada en nuestra cama, con su ropa de trabajo todavía puesta, pero desabotonada, junto a un hombre que nunca había visto. Él llevaba una camisa de marca cara y tenía ese aire de vendedor exitoso que reconoces de inmediato. En la mesita de noche había 2 copas de vino. El tiempo se congeló durante 3 segundos completos. Javier,
dijo Verónica poniéndose de pie bruscamente. Su cara pasó del shock a algo que parecía molestia. No culpa, molestia. Se suponía que llegarías tarde. Esas fueron sus palabras. No lo siento. No puedo explicarlo. Se suponía que llegarías tarde. El hombre se levantó, se abotonó el puño de su camisa con calma insultante. Soy Adrián, dijo extendiendo su mano como si estuviéramos en una reunión de negocios. No le di la mano. Creo que mejor me voy, añadió dirigiéndose a Verónica, no a mí. Espera, dijo Verónica. Se giró hacia mí. Javier, necesitamos hablar. ¿Dónde está Lucía?, pregunté. Mi voz sonaba extraña, como si viniera de otra persona. En casa de mi madre. La recoge a las 6. Adrián salió de la habitación, de nuestro apartamento, de nuestras vidas por el momento. Verónica y yo nos quedamos de pie, mirándonos a través de 11 años de historia que acababan de convertirse en mentira. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. 8 meses, respondió sin bajar la mirada. Ni siquiera tuvo la decencia de mentir para minimizar el daño. Lo conocí en el banco, es cliente. Empezamos a tomar café. Las cosas simplemente sucedieron. 8 meses, mientras yo trabajaba hasta tarde para pagar nuestra hipoteca, para las clases de piano de Lucía, para las vacaciones familiares en Málaga el verano anterior, Verónica construía una vida paralela con un vendedor de autos llamado Adrián. ¿Lo amas?, pregunté. No sé por qué hice esa pregunta. Quizás porque todavía buscaba alguna lógica en el caos. No lo sé, dijo encogiéndose de hombros. Pero contigo ya no soy feliz, Javier. Nunca estás en casa. Lucía y yo somos tu segunda prioridad después del trabajo. Ahí estaba. De alguna manera, esto era mi culpa. Yo trabajaba demasiado, por lo tanto ella merecía consuelo en los brazos de otro hombre. La lógica retorcida de quien busca justificar lo injustificable. Esa noche dormí en el sofá. A la mañana siguiente llamé a Fernando Castillo, a quien un colega me había recomendado años atrás. Quiero el divorcio, le dije, lo más rápido posible. Lo que siguió fueron 5 meses de infierno burocrático. Verónica no se opuso al divorcio, lo cual debería haberme aliviado, pero solo me enfureció más. Ella quería su libertad para estar con Adrián sin las complicaciones de un matrimonio. Yo quería mi dignidad de vuelta. El punto de mayor conflicto fue la custodia de Lucía. Yo pedí custodia completa. Verónica hizo lo mismo. Fernando me explicó la realidad legal con paciencia. Javier, a menos que puedas probar que ella es una madre inadecuada, el tribunal favorecerá la custodia compartida, y trabajar muchas horas no te beneficia en tu caso. Ella engañó, destruyó nuestra familia, argumenté. Legalmente eso es irrelevante para determinar capacidad parental, respondió Fernando. Sé que es frustrante, pero así funciona el sistema. Tuvimos 3 sesiones de mediación. En la segunda, Verónica llevó a Adrián. Él se sentó en la sala de espera como si tuviera derecho a estar allí. Quise gritarle que mi hija no era asunto suyo, pero mantuve la compostura. Fernando me había advertido que cualquier arranque emocional me perjudicaría. Finalmente, en febrero de 2023, firmamos el acuerdo de divorcio. Custodia compartida alternada. Una semana conmigo, una semana con Verónica. Después ajustamos a fines de semana alternos porque Lucía lloraba con los cambios constantes de escuela. Yo pagaría 350 euros mensuales de pensión alimenticia. División equitativa de bienes. Punto final. El día que firmamos, Verónica me dijo algo que nunca olvidaré. Estábamos saliendo del juzgado, Fernando ya se había despedido. Ella se giró hacia mí en la escalinata. Espero que podamos ser civilizados por Lucía. Ella necesita a ambos padres. Siempre he sido civilizado, respondí, y siempre pondré a Lucía primero. Yo también, dijo ella. En ese momento le creí. Qué ingenuo fui. Durante el año siguiente, cumplí el régimen de visitas religiosamente. Recogía a Lucía cada viernes alterno, la llevaba a parques, al cine, a comer sus pizzas favoritas. Intentaba comprimir todo mi amor de padre en esos fines de semana. Verónica y yo apenas nos hablábamos, intercambios breves en la puerta.
Aquí está su mochila. Nos vemos el domingo. Educados, fríos, funcionales. Lucía mencionaba a Adrián ocasionalmente. El amigo de mamá me llevó a comprar helado. Adrián tiene un auto rojo muy grande. Cada mención era como un alfiler en mi pecho, pero nunca dejé que Lucía lo notara. Nunca hablé mal de su madre frente a ella. Eso era sagrado para mí. Asumí que eventualmente Verónica y Adrián se cansarían el uno del otro, que ella recordaría que las relaciones construidas sobre traición raramente duran. Nunca imaginé que escalaría hasta manipular a nuestra hija, hasta usar violencia. Ese fue mi error fatal, confiar en que Verónica tenía límites que no cruzaría. Subestimé completamente lo que una persona es capaz de hacer cuando prioriza su nueva vida sobre el bienestar de su propia hija. Ahora, sentado en mi habitación esa noche de viernes 22 de marzo, entendí que el divorcio civilizado había terminado. La guerra acababa de comenzar. Salí de mi habitación y encontré a Lucía dormida en el sofá, acurrucada con su manta favorita. La televisión seguía encendida mostrando dibujos animados que ella ya no veía. Eran las 10:20 de la noche. Su rostro, incluso dormido, mostraba tensión, pequeñas arrugas en su frente que ninguna niña de 7 años debería tener. La llevé en brazos hasta la habitación de invitados que había convertido en su cuarto para los fines de semana. Paredes pintadas de color lavanda, su color favorito, pósters de sus personajes animados preferidos. Una estantería con libros infantiles que leíamos juntos. La acosté con cuidado, cubrí su cuerpo pequeño con el edredón y me senté en el borde de la cama. Observé ese moretón en su brazo que había visto en el auto. Ahora, bajo la luz de la lámpara de noche, se veía aún peor. No era solo una marca, era evidencia de violencia deliberada contra mi hija. Sentí náuseas subiendo por mi garganta. Me quedé allí durante 20 minutos, solo mirándola dormir y respirar, pensando en cada decisión que había tomado en los últimos 18 meses. Cada vez que había sido civilizado, cada vez que había mordido mi lengua, cada vez que había confiado en que Verónica mantendría a Lucía fuera de sus juegos de adultos. Todas esas decisiones ahora me parecían cobardes. A las 11 de la noche, después de estar seguro de que Lucía dormía profundamente, saqué mi teléfono. Abrí la aplicación de grabación de voz. Tenía que documentar todo mientras los detalles estaban frescos. Fernando me lo había ordenado. Cada palabra, cada detalle. Me encerré en el baño, abrí el grifo para crear ruido de fondo que no despertara a Lucía y comencé a hablar en voz baja hacia el micrófono. Viernes 22 de marzo de 2024, 11:05 de la noche. Mi nombre es Javier Domínguez Santos. Estoy grabando esta declaración sobre eventos relatados por mi hija Lucía Domínguez Molina, de 7 años. Respiré profundo. Hoy a las 7:30 recogí a Lucía del apartamento de su madre, mi exesposa Verónica Molina Ruiz. Durante el trayecto a mi casa, aproximadamente a las 8:10, Lucía comenzó a llorar. Cuando le pregunté qué ocurría, me confesó que su madre la obliga a llamar papá a Adrián Navarro Torres, el novio actual de Verónica. Continué relatando cada detalle, las palabras exactas de Lucía, el momento en que me mostró el moretón, la ubicación precisa, antebrazo izquierdo 4 centímetros arriba de la muñeca, color púrpura oscuro, forma ovalada. Cuando terminé la grabación 10 minutos después, tenía las manos temblando. Guardé el archivo con fecha y hora. Evidencia 1. Regresé a la habitación de Lucía. Ella seguía dormida, pero había pateado las cobijas. Me acerqué para taparla nuevamente y entonces noté algo que no había visto antes. Su oreja derecha estaba rojiza, ligeramente hinchada en la parte superior. Me arrodillé junto a la cama para verla mejor bajo la luz tenue. Definitivamente estaba inflamada. Saqué mi teléfono y tomé 3 fotografías desde diferentes ángulos. El flash la despertó. ¿Papi?, murmuró confundida, frotándose los ojos. Perdón, mi amor, te desperté, dije acariciando su cabello. Lucía, tu oreja está roja. ¿Te duele? Ella se tocó la oreja y asintió. Mamá me jaló de ahí. Sentí que la sangre me hervía. ¿Cuándo pasó eso? El jueves, hace 2 días.
Lucía se incorporó un poco, más despierta ahora. Fue porque no quise sentarme en las piernas de Adrián cuando estábamos viendo televisión. Mamá se enojó mucho, me jaló de la oreja y me llevó a mi cuarto. Me dijo que era una niña malcriada. Forcé mi voz a sonar calmada. ¿Te ha jalado de la oreja otras veces? Sí, cuando no hago lo que dice rápido. Lucía bajó la mirada. Papi, ¿estoy en problemas? No, cariño, tú no estás en problemas. Nunca. La abracé. ¿Puedes contarme otras veces cuando mamá te ha lastimado? Necesito saberlo todo para poder protegerte. Durante los siguientes 30 minutos, Lucía me relató 3 episodios específicos que quedaron grabados en mi memoria como hierro candente. El viernes 8 de marzo. Lucía había estado dibujando en la mesa del comedor. Dibujó una familia, un papá alto, una niña pequeña y un perro. Yo le había prometido que algún día adoptaríamos un perro. Verónica vio el dibujo y le preguntó dónde estaba ella en el dibujo. Lucía dijo que había dibujado la familia que ella quería, vivir conmigo y tener un perro. Verónica rompió el dibujo, le gritó que era una desagradecida y le pegó 3 veces en las piernas con su chancleta. El golpe que dejó marca en el brazo fue cuando Lucía levantó las manos para protegerse. El jueves 15 de marzo. El incidente de la oreja que ya me había contado. Adrián había estado en el apartamento casi toda la semana. Verónica insistía en que Lucía lo llamara papá y actuara cariñosa con él. Cuando Lucía se negó a sentarse en su regazo, vino el jalón de oreja y el encierro en su habitación sin cenar. El miércoles 20 de marzo, 2 días antes de que yo la recogiera. Lucía había mencionado durante la cena que estaba emocionada porque el viernes me vería. Verónica explotó. Le dijo que yo era un perdedor que los había abandonado, que Adrián era mejor padre que yo jamás sería, que ella debería estar agradecida de tener a Adrián. Lucía comenzó a llorar y dijo que yo no los había abandonado, que ella sabía la verdad. Verónica la encerró en su cuarto desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana siguiente. Lucía tuvo que orinar en el cesto de basura de su habitación porque no la dejaron salir ni al baño. Cada palabra que Lucía pronunciaba era un cuchillo en mi corazón. Mi hija, mi pequeña de 7 años. Había sufrido esto mientras yo trabajaba en mis proyectos de arquitectura, pensando que ella estaba segura con su madre. Lucía, dije tomando sus manos pequeñas entre las mías, necesito pedirte algo muy importante. ¿Puedo grabar en mi teléfono mientras me cuentas todo esto otra vez? No es porque no te crea, es porque necesito guardarlo para poder ayudarte. ¿Como en la policía?, preguntó con ojos grandes. Algo así, para mostrarle a personas que pueden hacer que mamá no vuelva a lastimarte. Ella asintió. Está bien, papi. Volví a sacar mi teléfono. Esta vez grabé video. Lucía, sentada en su cama con su pijama de unicornios, me relató cada episodio nuevamente. Habló con voz suave pero clara. Dio fechas. Describió exactamente qué había sucedido. No exageró. No inventó. Solo contó su verdad con la honestidad brutal que solo un niño puede tener. Cuando terminamos, eran las 12:15 de la madrugada. Ahora a dormir, mi amor, dije besando su frente. Mañana haremos panqueques para el desayuno. ¿Con chips de chocolate?, preguntó con una pequeña sonrisa. Con todos los chips de chocolate del mundo. La arropé nuevamente y apagué la luz. Pero antes de salir, tomé más fotografías. El moretón en el brazo desde 4 ángulos diferentes, la oreja inflamada. Una foto completa de Lucía durmiendo con fecha y hora visible en la pantalla. Regresé a mi habitación. Eran las 12:30. Conecté mi teléfono a la computadora y transferí todas las fotos y videos a 3 lugares diferentes. Mi disco duro, una memoria USB y mi almacenamiento en la nube. No iba a arriesgarme a perder esta evidencia. Luego abrí un documento en blanco y comencé a escribir. Tipié cada detalle de la conversación, cada fecha, cada descripción de violencia, cada palabra que Lucía había usado. El documento creció hasta 4 páginas. Lo guardé, lo imprimí. Lo guardé nuevamente en 3 lugares.
Eran las 2 de la madrugada cuando finalmente me derrumbé en mi cama, completamente vestido. Pero no podía dormir. Mi cerebro no se apagaba. Seguía viendo ese moretón, esa oreja roja, los ojos llorosos de mi hija, y entonces tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a devolver a Lucía el domingo, no iba a poner a mi hija de vuelta en esa casa, no me importaba el acuerdo de custodia, no me importaba lo que dijera un papel firmado 18 meses atrás. Fernando encontraría la manera legal de hacerlo, tenía que hacerlo, porque yo había prometido a Lucía que esto nunca más pasaría, y yo nunca rompía mis promesas a mi hija. El sábado amanecí con 3 horas de sueño y una determinación de acero. A las 7:30 ya estaba despierto, preparando café en la cocina cuando mi teléfono sonó. Fernando. «Buenos días, Javier. He estado revisando el Código Civil toda la noche», dijo sin preámbulos. «Tenemos 48 horas críticas. La niña sigue contigo». «Sí, y no pienso devolverla». «Bien, escúchame con atención porque cada paso importa». Fernando hablaba con la urgencia de quien entiende que el tiempo es enemigo. «Necesitamos documentación médica oficial inmediatamente. En 1 hora quiero que lleves a Lucía al Hospital Infantil Niño Jesús. Es sábado, pero el servicio de urgencias pediátricas funciona. Pide evaluación completa. Que examinen cada marca, cada moretón, que tomen fotografías clínicas. Que entrevisten a la niña. ¿Y si Verónica se entera? Mejor que se entere después de que tengamos todo documentado. Llegas ahí como padre preocupado que acaba de descubrir lesiones en su hija, lo cual es completamente cierto. ¿Tienes las grabaciones de anoche?» «Sí, video, audio, fotografías y declaración escrita». «Perfecto. Tráeme copias cuando salgas del hospital. Trabajaré en el escrito de solicitud de custodia de emergencia durante el fin de semana. El lunes a 1:00 lo presentamos en el juzgado». Colgamos. Desperté a Lucía a las 8. Ella se frotó los ojos, confundida al principio sobre dónde estaba. Luego me sonrió. Esa sonrisa casi me rompe. «Mi amor, necesitamos ir al hospital», dije con suavidad mientras la ayudaba a vestirse. «¿Estoy enferma?», preguntó alarmada. «No, cariño, pero los doctores necesitan ver tu brazo y tu oreja para asegurarse de que estés bien. Es importante». El Hospital Infantil Niño Jesús quedaba a 20 minutos en auto. Llegamos a las 9:45. El área de urgencias pediátricas tenía las paredes pintadas con murales coloridos de animales y personajes infantiles, intentando hacer menos aterrador un lugar que ningún niño quiere visitar. En la recepción, una enfermera de unos 50 años con gafas de lectura nos atendió. «¿Motivo de consulta?» «Mi hija tiene lesiones que necesitan ser evaluadas», dije eligiendo mis palabras cuidadosamente. «Moretones y una oreja inflamada». La enfermera miró a Lucía, luego a mí. Algo en su expresión cambió. Había visto suficientes casos para reconocer cuando un padre no estaba hablando de un accidente en el parque. «Siéntense, un médico los atenderá pronto». Esperamos 35 minutos. Lucía hojeaba revistas infantiles mientras yo respondía mensajes de trabajo, intentando mantener alguna apariencia de normalidad. Finalmente nos llamaron. El doctor era un hombre de unos 40 años, cabello canoso prematuro, identificación que decía Dr. Tomás Herrera, pediatría. Tenía esa manera de hablar suave que los buenos médicos pediatras desarrollan. «Hola, Lucía, soy el Dr. Tomás. ¿Cómo te sientes hoy?» «Bien», respondió ella tímidamente. El doctor me miró. «¿Puede explicarme qué ocurrió?», le conté. No todo, pero lo esencial. Que mi hija había regresado de casa de su madre con un moretón en el brazo y la oreja inflamada. Que cuando pregunté, ella me confesó que su madre la había golpeado y jalado. Mantuve mi voz neutral, factual, pero el doctor entendió perfectamente lo que no estaba diciendo. «Lucía, ¿puedo ver tu brazo?», preguntó con amabilidad. Durante los siguientes 20 minutos, el doctor Herrera examinó a Lucía meticulosamente. Documentó el moretón en el antebrazo izquierdo. Forma ovalada, 7 centímetros de largo, coloración púrpura con bordes amarillentos, indicando que tenía aproximadamente 2 semanas de antigüedad. La oreja derecha presentaba inflamación leve en el lóbulo superior,
consistente contracción violenta reciente. Luego revisó el resto de su cuerpo. Encontró 2 marcas más pequeñas en la parte posterior de sus muslos que yo no había visto. Rojizas, lineales, consistentes con golpes de objeto plano. «Lucía, ¿te duele cuando presiono aquí?», preguntó tocando suavemente su brazo. «Un poquito». El doctor tomó fotografías clínicas con una cámara profesional del hospital. Cada lesión desde múltiples ángulos, con una regla al lado para establecer escala. Luego pidió que yo saliera de la sala. «Necesito hacerle algunas preguntas a Lucía a solas», explicó. «Es protocolo estándar en estos casos». Asentí y salí al pasillo. Esos 15 minutos fueron los más largos de mi vida. Me apoyé contra la pared, mirando el techo, rogando que mi hija tuviera la fortaleza para decir la verdad. Cuando el doctor abrió la puerta, su expresión era seria. «Puede pasar». De vuelta en la sala, Lucía estaba sentada en la camilla, balanceando sus piernas. El doctor Herrera se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir. «Señor Domínguez, voy a ser directo. Las lesiones que presenta su hija son consistentes con abuso físico infantil. El patrón, la ubicación y el testimonio de la niña coinciden. Estoy obligado por ley a generar un informe y notificar a servicios sociales». Sentí alivio y terror simultáneamente. Alivio porque alguien más confirmaba que no estaba exagerando. Terror porque significaba que esto era oficialmente real e irreversible. «¿Qué sigue?», pregunté. «Le entregaré una copia del informe médico. Recomiendo fuertemente que busque protección legal inmediata para la menor. Estas lesiones no fueron accidentales». Hizo una pausa. «Como padre y como médico le digo, no devuelva a esta niña al ambiente donde ocurrieron estos hechos». Salimos del hospital a las 11:20 con un sobre manila que contenía 8 páginas de informe médico, 7 fotografías clínicas y la firma del doctor Herrera certificando cada hallazgo. Conduje directamente al despacho de Fernando. Él trabajaba desde su oficina personal los fines de semana. Lo encontré rodeado de códigos legales abiertos y tazas de café vacías. «Déjame verlo», dijo extendiendo la mano antes incluso de saludarme. Leyó el informe completo en silencio durante 5 minutos. «Esto es sólido, muy sólido. Con esto y las grabaciones que me enviaste anoche, tenemos base para custodia de emergencia. ¿Cuánto tiempo tomará? Presentamos el lunes a primera hora. Si la jueza lo considera urgente, y con esta documentación debería hacerlo, podríamos tener respuesta el mismo día, tal vez el martes. Y mientras tanto, Lucía se queda contigo. No respondas llamadas de Verónica, no entres en discusiones. Cualquier comunicación debe ser por escrito para que quede registrada». Fernando me miró directamente a los ojos. «Javier, esto va a ponerse feo. Verónica va a contraatacar. Va a acusarte de secuestro parental. Va a decir que manipulaste a la niña. ¿Estás preparado?». «Lo estoy». Pasé el resto del sábado y todo el domingo creando una burbuja de normalidad para Lucía. Hicimos los panqueques prometidos con montañas de chips de chocolate. Fuimos al Parque del Retiro y ella jugó en los columpios. Vimos películas animadas acurrucados en el sofá. Evité hablar de su madre. Evité hablar del hospital. Solo traté de darle 2 días donde pudiera ser niña sin miedo. Pero el domingo a las 4 de la tarde comenzó la tormenta. Mi teléfono explotó con llamadas de Verónica, una tras otra. No contesté ninguna. Luego llegaron los mensajes. 22 en total. Los primeros eran confundidos. «¿Dónde estás? Se suponía que traerías a Lucía a las 8. Luego, preocupados, «Javier, contesta. Estoy preocupada». Finalmente, furiosos. «Esto es secuestro. Voy a llamar a la policía». Fernando me había advertido. No respondí nada. El lunes 25 de marzo a las 9 de la mañana, Fernando y yo entramos al juzgado de primera instancia, número 15 de Madrid. Llevábamos una carpeta con 52 páginas de documentación. El informe médico, las fotografías clínicas, las fotografías que yo había tomado, transcripciones completas de las grabaciones de audio y video, mi declaración escrita de 4 páginas y la solicitud formal de custodia provisional de emergencia.
A las 11:15 recibimos la notificación. A la jueza Ana Suárez había revisado la solicitud, había estudiado las pruebas y había tomado su decisión. Custodia provisional de emergencia concedida al padre. La menor Lucía Domínguez Molina permanecerá bajo cuidado exclusivo de Javier Domínguez Santos hasta nueva orden judicial. Notifíquese a la madre. Salí del juzgado con ese papel en mis manos, sintiéndome como si pudiera respirar por primera vez en 3 días. Mi hija estaba a salvo, legalmente protegida. Pero sabía que esto era solo el comienzo. El lunes por la tarde, después de recoger a Lucía de la escuela, la llevé a tomar helado en su heladería favorita cerca de casa. Ella pidió 2 bolas de fresa con chispas de colores. Mientras comía, manchándose la nariz de rosa, me contó sobre su clase de arte. Por un momento, viéndola así de tranquila, casi pude olvidar la bomba de tiempo que estaba por explotar. Sabía que Verónica esperaría recibir a Lucía esa noche a las 8. El régimen de custodia establecía claramente domingos hasta las 20 horas. Pero yo tenía en mi bolsillo la orden judicial que cambiaba todo. A las 7:40 de la tarde, estando Lucía entretenida con sus muñecas en su habitación, redacté el mensaje que enviaría a Verónica. Lo escribí y reescribí 5 veces, buscando el tono exacto que Fernando me había recomendado: formal, breve, sin emoción. Verónica, no llevaré a Lucía esta noche. He obtenido orden judicial de custodia provisional de emergencia. La menor permanecerá conmigo hasta resolución del tribunal. Adjunto copia de la orden. Adjunté el documento escaneado. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de enviar durante 10 segundos completos. Una vez que presionara, no habría vuelta atrás. Presioné. El doble check azul apareció instantáneamente. Leído. Durante 2 minutos no pasó nada. Silencio. Luego mi teléfono comenzó a vibrar. Verónica llamando. No contesté. Fernando había sido claro. Ninguna conversación telefónica. Solo comunicación escrita que pudiera ser documentada. La llamada se cortó. Inmediatamente volvió a llamar. Y otra vez. Y otra vez. En 10 minutos recibí 17 llamadas consecutivas. Las rechacé todas. Luego llegó el aluvión de mensajes. Contesta el teléfono ahora mismo. ¿Qué orden judicial? ¿De qué hablas? Javier, esto es ilegal. Tienes que traer a mi hija. No puedes hacer esto. Voy a llamar a la policía. Los mensajes se volvieron más desesperados, más agresivos. Pude imaginar perfectamente a Verónica en su apartamento, probablemente con Adrián a su lado, entrando en pánico al darse cuenta de que había perdido el control. Eres un manipulador. Siempre lo fuiste. Le metiste ideas en la cabeza a Lucía. Ella nunca se quejó de nada. Esto es secuestro parental. Hay leyes contra esto. No respondí ningún mensaje. Solo los guardaba, capturaba pantallas, los archivaba. Cada palabra que ella escribía se convertiría en evidencia. A las 8:30 sonó mi timbre. Miré la pantalla de mi videoportero inteligente. Verónica estaba parada frente a mi edificio, mirando directamente a la cámara. Llevaba jeans y una blusa arrugada, el cabello recogido apresuradamente. Se veía descompuesta. Javier, sé que estás ahí. Déjame subir. Necesitamos hablar como adultos. No abrí. No dije nada por el intercomunicador. Solo grabé. Ella tocó el timbre 6 veces más. Luego comenzó a tocar los otros apartamentos del edificio. Alguien, probablemente sin saber lo que ocurría, le abrió la puerta principal. Escuché sus pasos subiendo las escaleras. Mi apartamento estaba en el 3er piso. El corazón me latía aceleradamente. Lucía seguía en su habitación ajena a lo que sucedía. Los golpes en mi puerta fueron fuertes, insistentes. Javier, abre esta puerta ahora mismo. Su voz venía distorsionada por la rabia. Quiero ver a mi hija. Tienes que dejarme verla. Saqué mi teléfono y comencé a grabar video desde la mirilla. Verónica golpeaba la puerta con ambas manos. Su rostro estaba rojo, los ojos hinchados. Parecía al borde de un ataque. No puedes quitarme a mi hija. ¿Me escuchas? Es mi hija. Yo la tuve en mi vientre 9 meses. Tú no tienes derecho. Seguí sin abrir, sin responder.
Cada segundo de silencio la enfurecía más. Eres un cobarde, escondiéndote ahí adentro. Abre la puerta y hablemos como personas civilizadas. Irónico viniendo de quien golpeaba mi puerta como desquiciada. Entonces escuché la voz de Lucía detrás de mí. «Papi, esa es mamá». Me giré. Mi hija estaba de pie en el pasillo, abrazando su muñeca favorita contra el pecho. Sus ojos mostraban miedo reconocible. El mismo miedo que probablemente sentía cada vez que Verónica explotaba en casa. «Sí, mi amor», dije arrodillándome frente a ella. «Pero no te preocupes, estás a salvo aquí conmigo». «¿Por qué está gritando?» «Porque está enojada». «Pero tú no hiciste nada malo. Recuérdalo siempre». La abracé y la llevé de vuelta a su habitación. Cerré la puerta para amortiguar los gritos. Puse música suave en su reproductor. «Quédate aquí jugando, ¿vale? Papi va a ocuparse de todo». Cuando volví al pasillo, Verónica seguía gritando. Ahora había escalado a amenazas directas. «Voy a destruirte legalmente, te voy a quitar hasta el último euro, vas a perder tu trabajo, tu reputación, todo». Revisé mi teléfono. Llevaba grabando 8 minutos continuos. Suficiente. Los vecinos comenzaban a salir. La señora del apartamento de al lado, una anciana de 70 años llamada Mercedes, abrió su puerta con cadena puesta. «¿Qué está pasando aquí?» «Nada que le importe», le espetó Verónica sin siquiera mirarla. «Voy a llamar a la policía si no baja la voz», respondió la señora Mercedes con firmeza admirable para su edad. Eso pareció devolverle algo de racionalidad a Verónica. Bajó el volumen, pero continuó tocando mi puerta, ahora con golpes espaciados. «Javier, por favor, solo déjame verla, 5 minutos. Necesito saber que está bien». Por primera vez en todo este episodio, sentí una pizca de lástima por ella, pero solo una pizca, porque recordé el moretón en el brazo de Lucía, la oreja inflamada, las lágrimas en el auto. Finalmente, después de 25 minutos frente a mi puerta, Verónica se rindió. Escuché sus pasos bajando las escaleras. La vi por la cámara del videoportero saliendo del edificio, limpiándose las lágrimas con rabia. Respiré profundo. Revisé que hubiera guardado todas las grabaciones. Envié copias inmediatamente a Fernando con un mensaje. «Archivo adjunto. Incidente de esta noche». Él respondió 3 minutos después. «Recibido. Esto fortalece nuestro caso». «¿Lucía está bien?» «Asustada pero a salvo». «Perfecto. Mañana hablamos». Fui a la habitación de Lucía. Ella estaba acostada en su cama, fingiendo leer un libro pero claramente inquieta. Me senté a su lado. «¿Ya se fue mamá?», preguntó con voz pequeña. «Sí, mi amor. Ya se fue. ¿Está enojada conmigo?» Le tomé la carita entre mis manos. «Escúchame bien, Lucía, nada de esto es tu culpa. Absolutamente nada. Mamá está enojada con decisiones de adultos, pero tú no hiciste nada malo. ¿Me crees?» Ella asintió, aunque no estaba segura de que realmente lo creyera. Esa noche me quedé despierto hasta las 3 de la madrugada. No podía dormir. Seguía reproduciendo en mi mente cada momento del día. La orden judicial en la mañana, el mensaje enviado, las 17 llamadas, los gritos frente a mi puerta. Y me di cuenta de algo fundamental. Verónica no había preguntado ni una sola vez cómo estaba Lucía realmente. No había preguntado si le dolía algo, si estaba comiendo bien, si había llorado. Solo había gritado sobre sus derechos, sobre lo que yo le había quitado a ella. Ni una sola pregunta sobre el bienestar real de su hija. Esa fue la confirmación final de que estaba haciendo lo correcto. Porque una madre que realmente ama prioriza el bienestar de su hijo sobre su propio ego. Y Verónica acababa de demostrar que para ella, Lucía era una posesión, no una personita con sentimientos y necesidades. Me dormí a las 3:30, sabiendo que la guerra apenas comenzaba, pero sintiendo certeza absoluta de que estaba en el lado correcto de esta batalla. Los días siguientes a la orden de custodia provisional fueron extraños. Por un lado, sentía alivio constante al tener a Lucía conmigo, sabiendo que cada noche dormía segura. Por otro, vivía en hipervigilancia permanente, esperando el próximo movimiento de Verónica.
Fernando me citó en su despacho el miércoles 27 de marzo por la tarde. Cuando llegué tenía esa expresión seria que reconocí de inmediato. Verónica contrató abogada, dijo mientras yo me sentaba frente a su escritorio de roble oscuro. Inmaculada Torres, relativamente nueva en familia, ha solicitado audiencia urgente para revertir la custodia provisional. La jueza la programó para el 10 de abril. 2 semanas, calculé mentalmente. Exacto. Tenemos 14 días para construir un caso tan sólido que sea imposible de desmantelar. Fernando abrió una carpeta. Necesitamos más que el informe médico y tus grabaciones. Necesitamos perfil psicológico de Lucía, evaluación profesional del daño emocional y necesitamos información sobre Adrián. ¿Qué tipo de información? Todo. Antecedentes penales, historial laboral, situación financiera. Si ese hombre vive en casa de tu ex y está cerca de tu hija, necesito saber exactamente quién es. Deslizó una tarjeta de presentación hacia mí. Este es Ricardo Méndez, investigador privado. Trabajó conmigo en 3 casos previos. Es discreto y eficiente. Contraté a Ricardo esa misma tarde. Era un hombre de 52 años, antiguo policía, con esa manera de hablar directa de quien ha visto demasiado. Necesito una semana, dijo después de escuchar mi historia. Dame nombre completo, dirección y lugar de trabajo. Haré el resto. El jueves por la mañana llevé a Lucía a su primera sesión con la doctora Beatriz Romero Gil. Fernando la había recomendado específicamente. Psicóloga infantil con 23 años de experiencia, especializada en trauma y abuso. Su consultorio quedaba en el barrio de Salamanca, en un edificio elegante pero discreto. La sala de espera tenía juguetes, libros infantiles y paredes color crema suave. Beatriz salió a recibirnos personalmente. Era una mujer de 48 años, cabello castaño corto, gafas redondas y una sonrisa genuina que inmediatamente puso a Lucía más cómoda. «Hola, Lucía, soy Bea. ¿Sabes por qué estás aquí hoy?» Lucía me miró primero buscando confirmación. Asentí. «Para hablar», respondió con voz tímida. «Exacto. Solo vamos a hablar y jugar un poco. ¿Te parece bien?» Beatriz extendió su mano y Lucía la tomó. Antes de entrar al consultorio, Beatriz me miró. «Señor Domínguez, la sesión durará 50 minutos. Puede esperarla aquí». Ver esa puerta cerrarse con mi hija adentro fue difícil, pero sabía que era necesario. Cuando salieron, Lucía se veía cansada pero tranquila. Beatriz me indicó con un gesto que la esperara afuera mientras hablaba conmigo a solas. «Lucía presenta signos claros de estrés postraumático», dijo sin rodeos una vez estuvimos en su oficina privada. «Hipervigilancia, respuestas exageradas a estímulos auditivos fuertes, culpa inapropiada. Esto es consistente con ambiente doméstico hostil prolongado». Tomó notas en su tablet. «Necesito 2 sesiones más para completar evaluación forense. Pero puedo adelantarle que lo que esa niña describe no son fantasías infantiles. Son memorias de eventos reales que la han traumatizado». Salimos del consultorio con la segunda cita programada para el lunes. Lucía iba callada en el auto. «¿Cómo estuvo?», pregunté. «Bien. Bea es amable. Jugamos con muñecos y dibujé». Hizo una pausa. «Papi, ¿tengo que volver a vivir con mamá?». La pregunta me golpeó como puñetazo. «No, mi amor. Vas a quedarte conmigo. ¿Me lo prometes?». «Te lo prometo». Esa tarde, mientras Lucía hacía tareas escolares en la mesa del comedor, revisé su expediente académico que había solicitado formalmente a su colegio. Los números contaban una historia devastadora. Primer trimestre del curso anterior, cuando todavía estábamos casados, promedio de 8.5, sobresaliente en lengua, notable alto en matemáticas. Comentarios de profesores, alumna participativa, alegre, curiosa. Segundo trimestre, justo después de nuestra separación, bajó a 7.2, comprensible dada la situación familiar. Pero tercer trimestre, cuando Verónica ya estaba oficialmente con Adrián, 6.1, y este año, primer trimestre, 5.2, justo por encima del aprobado. Comentarios actuales.
Lucía parece distraída. Ha perdido interés en participar. Recomendamos atención psicológica. La profesora, señora Amparo Ruiz, incluso había enviado nota a Verónica en enero preguntando si todo estaba bien en casa. Verónica nunca respondió. Fotografié cada página del expediente. Más evidencia para la carpeta que crecía día a día. El domingo 2 de abril, Ricardo me llamó. Tengo información sobre Adrián Navarro Torres. ¿Puede venir a mi oficina mañana? Nos reunimos el lunes a las 10 de la mañana en su pequeña oficina cerca de Atocha. Ricardo extendió una carpeta manila sobre el escritorio. Adrián Navarro Torres, 35 años, vendedor de autos de lujo en concesionario de la Castellana. Soltero, sin hijos. Abrió la carpeta revelando fotografías. Aquí viene lo interesante. 2 denuncias por agresión. Primera en marzo de 2019. Pelea en bar de Malasaña. Rompió nariz a otro hombre. Acordó pagar daños para evitar juicio. Segunda en agosto de 2021. Altercado con exnovia que lo acusó de empujarla durante discusión. Ella retiró cargos, pero la denuncia quedó registrada. Sentí náuseas. Este hombre vivía en el mismo apartamento que mi hija. Pero hay más, continuó Ricardo. Adrián tiene deudas considerables. Debe 14.600 euros a prestamistas privados. No bancos, prestamistas de esos que cobran intereses abusivos. Aparentemente le gusta apostar. Casinos online principalmente. ¿Verónica sabe esto? Ricardo se encogió de hombros. Imposible saberlo, pero dudo que un hombre con ese perfil financiero sea transparente con su pareja. ¿Algo más? Ha sido despedido de 2 concesionarios anteriores por problemas de conducta. Agresivo con clientes, discusiones con compañeros. El concesionario actual lo tiene en periodo de prueba. Ricardo cerró la carpeta. En resumen, hombre con historial de violencia, problemas financieros graves y conducta laboral cuestionable. Exactamente el tipo de persona que no quieres cerca de tu hija. Le pagué sus honorarios 1.200 euros que valieron cada céntimo. Tenía ahora un perfil completo del hombre que Verónica quería imponer como figura paterna a Lucía. Esa semana Lucía tuvo 2 sesiones más con Beatriz. Después de la tercera, el viernes 6 de abril, Beatriz me entregó su informe preliminar. 18 páginas. Descripción detallada de metodología, observaciones clínicas, transcripciones parciales de sesiones y conclusiones profesionales. La conclusión principal decía: Lucía Domínguez Molina presenta sintomatología compatible con estrés postraumático derivado de maltrato psicológico y físico en ambiente materno. Recomiendo firmemente mantener custodia paterna y limitar contacto materno a visitas supervisadas hasta que madre complete evaluación psicológica y tratamiento apropiado. Leí ese párrafo 5 veces. Era validación profesional de todo lo que yo había observado. No estaba exagerando. No estaba siendo padre sobreprotector paranoico. El daño era real, documentado, profesionalmente diagnosticado. Fernando recibió el informe el lunes 9 de abril, un día antes de la audiencia. Nos reunimos esa tarde para preparación final. Tenemos caso extraordinariamente sólido, dijo organizando los documentos en orden específico. Informe médico del hospital, evaluación psicológica de Beatriz, tus grabaciones de audio y video, expediente escolar mostrando deterioro académico, perfil de Adrián con antecedentes de violencia y el incidente de Verónica gritando frente a tu apartamento, grabado en video. ¿Crees que sea suficiente? Javier, he visto casos con 1/10 de esta evidencia ganar custodias, pero nunca subestimes a un juez. Mañana debemos estar impecables. Esa noche no dormí. Me quedé despierto revisando mentalmente cada detalle, cada fecha, cada evidencia. En la habitación contigua, Lucía dormía profundamente, ajena a que mañana 12 personas adultas decidirían su futuro en una sala de tribunal. Y yo rezaba para que la justicia funcionara como debía. El martes 3 de abril, 2 días después de reunirme con Ricardo, el investigador, recibí una llamada de número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas así, pero algo me hizo responder. «¿Señor Domínguez?».
Preguntó una voz femenina mayor con acento madrileño cerrado. Soy Encarnación Vega. Vivo en el apartamento contiguo al de su ex esposa. Me senté derecho inmediatamente. Dígame, señora. Verá, llevo años viviendo en este edificio. Las paredes no son precisamente gruesas. Hizo una pausa incómoda. He escuchado cosas que me preocupan, gritos, llanto de la niña, y hace 2 semanas vi algo que me quitó el sueño. Mi corazón aceleró. ¿Qué vio exactamente? Era jueves por la noche, cerca de las 11. Salí a tirar la basura y vi a su hija en el balcón, solita, en pijama. Hacía frío esa noche. La niña lloraba calladamente. Toqué la puerta del apartamento, pero nadie abrió. Media hora después, llegaron su exesposa y ese hombre con quien anda. Venían riendo, claramente habían estado bebiendo. La señora Encarnación respiró profundo. No es mi costumbre meterme en vidas ajenas, pero cuando supe por los otros vecinos que usted está peleando por la custodia, sentí que debía llamar. Señora Encarnación, ¿estaría dispuesta a dar testimonio formal de lo que ha visto y escuchado? Por eso llamo, hijo. Esa criatura no merece vivir así. Le di el teléfono de Fernando. Ella lo contactó esa misma tarde y programó cita para el jueves 5 de abril para declaración jurada. Pero las sorpresas no terminaron ahí. El miércoles 4 de abril estaba trabajando desde casa cuando sonó mi timbre. A través del videoportero vi a un hombre de unos 50 y tantos años, bien vestido, con gafas y maletín profesional. «¿Señor Javier Domínguez?», preguntó cuando abrí la puerta. «Soy Manuel Jiménez. Vivo en el mismo edificio que Verónica Molina, piso superior. ¿Puedo hablar con usted?». Lo invité a pasar. Manuel era profesor de historia en instituto público, 58 años, divorciado, padre de 2 hijos adultos. Tenía esa manera de hablar medida de quien pasa la vida enseñando a adolescentes. «Señor Domínguez, no lo conozco personalmente, pero conozco a su hija», comenzó rechazando el café que le ofrecí. «Lucía es amable, educada. Siempre me saluda en el elevador. Por eso me impactó presenciar lo que vi hace 3 semanas. ¿Qué presenció? Era martes por la mañana, cerca de las 8. Yo bajaba al garaje cuando el elevador se detuvo en el piso de su ex esposa. Entraron ella y Lucía. La niña llevaba uniforme escolar. Su madre hablaba por teléfono, ignorándola completamente. Manuel ajustó sus gafas con gesto incómodo. Entonces Lucía dijo algo como: «Mamá, hoy es mi examen de matemáticas». Su exesposa le respondió, y cito textualmente: «Cállate, niña estúpida, ¿no ves que estoy hablando?». Lucía se encogió, bajó la cabeza y no volvió a hablar. Apretó los puños bajo la mesa. ¿Algo más? Sí. 2 semanas después, sábado por la tarde, me encontré a Verónica en el lobby. Venía furiosa, hablando sola. Cuando me vio me dijo, como si necesitara desahogarse: «Esta niña es un problema. No sé cómo soportarla. Ojalá se quedara con su padre de una vez». Me quedé helado. ¿Qué madre dice eso? ¿Por qué viene a contarme esto ahora? Manuel suspiró. Porque ayer me crucé con la señora Encarnación en el ascensor. Me contó que usted está peleando por custodia de Lucía y que ella dará testimonio. Me dijo que necesita toda la ayuda posible. Hizo contacto visual directo. «Señor Domínguez, soy profesor. He visto demasiados niños sufriendo en silencio. Si mi testimonio puede ayudar a que esa niña viva mejor, cuente conmigo». Le di también el contacto de Fernando. Manuel declaró el viernes 6 de abril. Cuando Fernando recibió ambos testimonios escritos y notariados, me llamó entusiasmado. «Javier, esto es oro. Testimonios de terceros neutrales, sin conexión contigo, que corroboran negligencia y maltrato psicológico. La abogada de Verónica no podrá argumentar que están sesgados a tu favor». Pero el universo no había terminado de sorprenderme. El sábado 7 de abril llevé a Lucía al parque. Mientras ella jugaba en los columpios, una mujer joven se acercó a mí. Tendría unos 30 años. Cabello rubio recogido en cola, ropa deportiva. «Disculpe, ¿usted es el padre de Lucía?», preguntó con timidez. «Sí», respondí inmediatamente alerta. «Soy Clara Ortega. Trabajo en el banco con Verónica».
Miró hacia Lucía para asegurarse de que estaba fuera de rango auditivo. No debería estar hablando con usted. Podría meterme en problemas. Pero mi conciencia no me deja tranquila. ¿Qué pasa? Clara se sentó en la banca junto a mí manteniendo distancia prudente. Verónica ha estado diferente estos últimos meses, irritable, distraída, comete errores en su trabajo que nunca cometía, pero lo peor fue lo que escuché hace 2 semanas en el baño del banco. ¿Qué escuchó? Verónica hablaba por teléfono pensando que estaba sola. Le decía a alguien, supongo que a su novio, «La niña es un estorbo. Desde que Adrián vive conmigo, Lucía solo causa problemas. Si Javier la quisiera de verdad se la llevaría y me dejaría vivir mi vida». Clara me miró con algo parecido a pena. Cuando salí del cubículo, ella me vio. Supe que sabía que había escuchado. Desde entonces, me evita. ¿Testificaría sobre eso? No puedo aparecer oficialmente. Trabajo en la misma sucursal, entiende, pero puedo escribir declaración anónima si su abogado me garantiza confidencialidad. Fernando encontró manera legal de incluir testimonio de Clara como empleada bancaria que prefiere anonimato por razones laborales. No tenía el mismo peso que testimonios identificados, pero sumaba al patrón. El domingo 8 de abril, un día antes de la audiencia, organicé todo en mi comedor. Documentos separados por categorías, cada uno en su carpeta de color. Carpeta azul, documentos médicos. Informe del Hospital Niño Jesús, fotografías clínicas, prescripciones si hubiera. Carpeta verde, evaluaciones psicológicas. Las 18 páginas de Beatriz, más observaciones de la profesora del colegio. Carpeta roja, evidencia audiovisual. Transcripciones de grabaciones, capturas de pantalla de mensajes de Verónica, video del incidente frente a mi apartamento. Carpeta amarilla, testimonios de terceros, declaraciones juradas de Encarnación y Manuel, testimonio anónimo de Clara. Carpeta naranja, información sobre Adrián. Informe de Ricardo con antecedentes penales, historial laboral, situación financiera. Carpeta gris, documentación académica. Expediente escolar completo mostrando deterioro progresivo. 6 carpetas, 52 páginas en total, cada una meticulosamente organizada, cada documento con fecha visible, cada evidencia irrefutable. Lucía entró al comedor cargando su osito de peluche. «Papi, ¿qué es todo esto?» «Trabajo importante, mi amor. ¿Es para que pueda quedarme contigo?» Me arrodillé a su altura. «Sí, para asegurarme de que siempre estés segura y feliz». Ella abrazó su osito más fuerte. «No quiero volver con mamá. Me da miedo». Esas palabras me partieron y me fortalecieron simultáneamente. Partieron porque ningún niño debería temer a su madre. Fortalecieron porque confirmaban que estaba luchando por algo justo. «No vas a tener que volver si no quieres», prometí. Esa noche, después de acostar a Lucía, me senté solo en la sala. Fernando llegaría a recogerme mañana a las 8:30. La audiencia comenzaba a las 10 en el Tribunal de Primera Instancia número 15. Revisé mi ropa para mañana. Traje azul marino oscuro, camisa blanca, corbata discreta. Fernando había sido específico. Aspecto profesional pero accesible. Queremos que la jueza te vea como padre responsable, no como empresario intimidante. Preparé maletín con copias extra de todo. Fernando llevaba los originales, pero quería tener respaldos. A las 11:30 me obligué a acostarme. Necesitaba estar descansado, lúcido, calmado. Mañana enfrentaría a Verónica cara a cara por primera vez desde aquella noche frente a mi puerta. Mañana su abogada intentaría desmantelar todo lo que habíamos construido, pero yo tenía algo que Verónica no tenía: la verdad. Y personas buenas como Encarnación, Manuel y Clara, que no ganaban nada testificando, pero lo hacían porque era lo correcto. Cerré los ojos. Mañana comenzaba la batalla final. El miércoles 10 de abril desperté a las 6 de la mañana sin necesidad de alarma. Mi cuerpo ya estaba en modo alerta máxima. Me duché, me afeité con cuidado extra, me puse el traje azul marino que había preparado la noche anterior. En el espejo, vi a un hombre de 42 años que parecía haber envejecido 5 en 2 semanas.
Mi madre llegó a las 7:30 para quedarse con Lucía. Le había explicado la situación días atrás. Ella abrazó a su nieta con ternura. «Todo va a salir bien, mi cielo. Hoy vamos a hacer galletas mientras papá trabaja». Fernando llegó puntual a las 8:30. En el auto, repasamos estrategia por última vez. Cuando declares, mantén contacto visual con la jueza Ana Suárez. Responde solo lo que te pregunten, sin agregar información innecesaria. Si Inmaculada Torres intenta provocarte, respira y responde con calma. Fernando conducía con seguridad profesional. Tenemos el mejor caso que he manejado en 3 años, pero nada está ganado hasta que la jueza lo diga. Llegamos al juzgado de primera instancia número 15 a las 9:20. El edificio era de arquitectura moderna, cristal y concreto, con ese aire impersonal de todas las instituciones judiciales. Pasamos seguridad, subimos al tercer piso, sala C. Verónica ya estaba allí. La vi antes de que ella me viera, sentada en banca del pasillo junto a su abogada Inmaculada Torres. Verónica llevaba traje sastre gris oscuro, cabello perfectamente peinado, maquillaje discreto, la imagen de madre respetable. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, sus ojos destilaron odio puro. Inmaculada Torres parecía joven, 28 o 29 años máximo. Traje negro, portafolio de cuero que se veía nuevo, nerviosa revisando documentos de último momento. Fernando la evaluó con una mirada y murmuró: «Primera o segunda audiencia de custodia. Está fuera de su liga». A las 10 en punto nos llamaron. La sala era más pequeña de lo que imaginaba. Escritorio elevado para la jueza al frente. Mesa para cada parte a los lados. Grabadora para registro oficial. Paredes color beige institucional. La jueza Ana Suárez entró por puerta lateral. Mujer de unos 55 años, cabello gris corto, expresión que no revelaba nada. Había visto 1000 casos como este. Nos indicó sentarnos. Audiencia para revisión de custodia provisional de emergencia. Caso número 2437-2024. Menor, Lucía Domínguez Molina. Su voz era profesional, neutra. Letrado Fernando Castillo representa al padre Javier Domínguez Santos. Letrada Inmaculada Torres representa a la madre Verónica Molina Ruiz. Procederemos con presentación de evidencias. Señor Castillo tiene la palabra. Fernando se levantó. Colocó sobre la mesa del tribunal las 6 carpetas organizadas por color. Comenzó metódicamente. Su señoría, representamos a padre que actuó responsablemente al descubrir evidencia de maltrato físico y psicológico hacia su hija de 7 años. Abrió carpeta azul. Ante el tribunal presento informe médico del Hospital Infantil Niño Jesús, fechado 23 de marzo de 2024. El doctor Tomás Herrera documentó moretón de 7 centímetros en antebrazo izquierdo de la menor, inflamación en oreja derecha por tracción violenta y marcas lineales en muslos consistentes con golpes de objeto plano. Pasó las fotografías clínicas a la jueza. Ana las examinó sin expresión, pero tomó notas. Fernando continuó durante 20 minutos. Carpeta verde. Evaluación psicológica de 18 páginas de la doctora Beatriz Romero Gil, diagnosticando estrés postraumático. Carpeta roja. Transcripciones de grabaciones donde Lucía describe episodios específicos de violencia. Carpeta amarilla. Testimonios jurados de Encarnación Vega y Manuel Jiménez, vecinos sin vínculo con ninguna parte. Adicionalmente, su señoría. Fernando abrió carpeta naranja. Presentamos investigación sobre Adrián Navarro Torres, actual pareja de la madre, quien reside en mismo domicilio que la menor. El señor Navarro tiene 2 denuncias previas por agresión física, deudas de 14.600 euros con prestamistas privados y historial laboral problemático. Vi cómo Verónica se tensaba. Claramente no sabía que habíamos investigado a Adrián. Inmaculada Torres intentaba tomar notas rápidamente, pero se notaba sobrepasada por el volumen de información. Finalmente, Fernando colocó carpeta gris. Expediente académico de Lucía muestra deterioro progresivo, de promedio de 8. 5 hace 18 meses a 5.2 actual.
correlación directa con periodo en que madre inició cohabitación con señor Navarro. La jueza Ana levantó la vista. ¿Tiene testigos presenciales? Sí, su señoría. Los vecinos que declararon por escrito están disponibles para testificar presencialmente si lo considera necesario. Lo consideraré. Ana se giró hacia mí. Señor Domínguez, acérquese. Me levanté. Mis piernas estaban sorprendentemente firmes. Caminé hasta el estrado donde Fernando me había indicado días atrás. Señor Domínguez, ¿cuándo descubrió las lesiones en su hija? Viernes 22 de marzo, su señoría, aproximadamente a las 8:10 de la noche, durante trayecto en auto, después de recogerla del domicilio de su madre. ¿Qué le dijo la niña exactamente? Respiré profundo. Me dijo, textuales palabras: Papi, mamá me obliga a llamar papá a su novio nuevo. Me pega si digo tu nombre. Dice que tú ya no eres mi papá. Luego me mostró el moretón en su brazo. ¿Cómo reaccionó usted? Paré el auto inmediatamente, la abracé. Le prometí que nunca más pasaría, y llamé a mi abogado esa misma noche. ¿Por qué no devolvió a la niña el domingo según régimen de custodia establecido? Esta era pregunta crucial. Fernando me había preparado para ella. Su señoría, como padre, mi primera obligación es proteger a mi hija. Después de documentar lesiones físicas en hospital el sábado, después de escuchar su testimonio detallado sobre 3 episodios específicos de violencia, no pude en conciencia devolverla al ambiente donde ocurrieron esos hechos. Actué como cualquier padre responsable actuaría. Prioricé su seguridad sobre un papel firmado. Ana me observó durante 5 segundos que parecieron eternos. ¿Su relación con la niña? Excelente, su señoría. Veo a Lucía cada fin de semana alterno según custodia compartida. Siempre he cumplido mis obligaciones. Pago pensión puntualmente. Participo en su educación. La amo más que a nada en este mundo. ¿Alguna vez ha usado violencia con ella? Jamás, su señoría. Ni un grito innecesario, nunca. ¿Puede sentarse? Regresé a mi silla. Fernando me dio pequeño gesto de aprobación con la cabeza. La jueza Ana revisó documentos durante varios minutos. El silencio en la sala era denso. Verónica removía sus manos nerviosamente. Inmaculada Torres susurraba algo a su cliente. Finalmente Ana habló. Letrada Torres presentará ahora defensa de su clienta. Inmaculada se levantó torpemente. Sus papeles casi caen al suelo. Su señoría, mi clienta niega categóricamente las acusaciones. Los supuestos moretones fueron accidentes domésticos normales. Los niños se golpean jugando constantemente. Fernando ni siquiera levantó la vista. Sabía que ese argumento era débil. ¿Tiene evidencia médica que respalde teoría de accidentes?, preguntó Ana. No, su señoría, pero ¿tiene evaluación psicológica de la menor que contradiga la presentada por la defensa? No, su señoría, pero el padre claramente manipuló a la niña para que dijera: ¿tiene evidencia de esa supuesta manipulación? Inmaculada titubeó. No evidencia física, pero es lógico que... Letrada Torres. En esta sala funcionamos con evidencia, no con suposiciones lógicas. El tono de Ana era cortante. ¿Su clienta desea declarar? Verónica se levantó sin esperar indicación de su abogada. Error táctico. Fernando lo notó, yo lo noté. Probablemente hasta Ana lo notó. Su señoría, esto es ridículo, comenzó Verónica con voz temblorosa de indignación. Javier siempre trabajó demasiado, nunca estuvo presente. Ahora de repente es padre del año. Lucía está perfectamente bien conmigo. Él la está usando para vengarse porque nuestro matrimonio terminó. ¿Niega haber golpeado a su hija?, preguntó Ana directamente. Yo eduqué a mi hija. A veces es necesario disciplina. Error fatal. Fernando cerró los ojos brevemente. Verónica acababa de admitir violencia física, llamándola disciplina. ¿Obliga a la niña a llamar padre a su actual pareja? Adrián es bueno con ella. Solo quiero que tenga figura paterna estable. La niña tiene padre. Está sentado en esta sala. Verónica no supo qué responder. La jueza Ana dejó que el silencio se extendiera unos segundos tras la respuesta desastrosa de Verónica.
Luego habló con tono medido. «Señora Molina, puede sentarse». Ana revisó sus notas. «Señor Castillo, mencionó evaluación psicológica forense de 18 páginas. ¿La doctora Romero está disponible para ampliar sus conclusiones?» «Sí, su señoría. Se encuentra en sala de testigos esperando ser llamada». «Hágala pasar». Un alguacil salió y regresó momentos después con Beatriz. Ella entró con porte profesional, llevando tablet y carpeta física. Vestía traje pantalón color beige, cabello recogido, gafas redondas que le daban aire académico. Tomó asiento en el estrado de testigos. «Doctora Beatriz Romero Gil», dijo Ana leyendo de su pantalla. «Psicóloga clínica colegiada, especialización en trauma infantil, 23 años de experiencia. ¿Es correcto?» «Correcto, su señoría». Ha evaluado a la menor Lucía Domínguez Molina en 3 sesiones. Resuma sus hallazgos principales. Beatriz abrió su tablet. Habló con claridad profesional, sin dramatismo innecesario, lo cual hacía sus palabras aún más impactantes. Evalué a Lucía los días 28 de marzo, 1 de abril y 6 de abril de este año. Utilicé metodología estándar para entrevista forense infantil, ambiente neutral, juego terapéutico, dibujo proyectivo y entrevista semiestructurada. Lucía presentó signos consistentes y replicables de estrés postraumático. ¿Puede ser más específica? Durante primera sesión, Lucía mostró hipervigilancia marcada. Cada vez que escuchaba ruido fuerte del pasillo, su cuerpo se tensaba visiblemente. Preguntó 3 veces si su madre sabía que estaba allí. Esa hipervigilancia no es normal en niños de 7 años en ambiente seguro. Ana tomaba notas sin interrumpir. En segunda sesión, utilicé técnica de dibujo proyectivo. Le pedí que dibujara su familia. Lucía dibujó 3 figuras separadas por líneas gruesas negras. Ella misma en una esquina pequeña, su padre en otra esquina sonriendo, y su madre junto a una figura masculina alta en la tercera esquina. Las figuras de madre y el hombre tenían bocas rojas grandes, como gritando. Lucía se dibujó sin boca. El silencio en la sala era absoluto. Hasta Inmaculada había dejado de escribir. «¿Qué significa eso psicológicamente?», preguntó Ana. «Un niño que se dibuja sin boca siente que no puede expresarse, que su voz no importa o que hablar trae consecuencias negativas. Las figuras adultas con bocas rojas representan agresión verbal percibida como amenazante. Las líneas negras gruesas separando las figuras indican fragmentación familiar y barreras emocionales». Beatriz deslizó el dedo en su tablet. En tercera sesión, específicamente le pregunté sobre eventos que su padre había reportado. Le mostré calendario y le pedí que señalara fechas importantes. Lucía identificó sin vacilación 3 fechas, 8 de marzo, 15 de marzo y 20 de marzo. Para cada fecha narró episodio específico de violencia física o encierro punitivo. Los relatos fueron consistentes. Absolutamente. Lucía recordó detalles contextuales verificables. ¿Qué ropa llevaba ese día? ¿Qué había para cenar? ¿Qué programa veía en televisión? Ese nivel de detalle contextual es imposible de fabricar en niños de su edad. Los recuerdos inventados tienden a ser vagos, sin anclaje temporal. Los de Lucía fueron específicos, emotivos y dolorosamente coherentes. Fernando permanecía inmóvil, dejando que las palabras de Beatriz hicieran todo el trabajo. «También realicé prueba de asociación de palabras», continuó Beatriz. «Cuando dije mamá, el tiempo de reacción de Lucía fue de 4 segundos completos antes de responder enojada. Tiempo de reacción promedio en niños con vínculos maternos saludables es de 1.2 segundos, con respuestas como amor, cariño o cuidado. 4 segundos indica conflicto psicológico significativo». La jueza Ana se inclinó hacia adelante. «Doctora Romero, en su opinión profesional, ¿esta niña ha sido víctima de maltrato?» «Sin duda alguna, su señoría. Maltrato físico documentado médicamente, maltrato psicológico mediante manipulación e imposición de figura paterna sustituta contra su voluntad, y negligencia emocional. Lucía presenta
Sintomatología de niño en ambiente doméstico hostil crónico. ¿Recomienda que regrese a custodia materna? Absolutamente no. Beatriz habló con firmeza profesional. Devolver a esta niña al ambiente donde sufrió trauma sería retraumatización. Médicamente y éticamente, recomiendo firmemente custodia paterna exclusiva con visitas maternas supervisadas únicamente después de que madre complete evaluación psicológica propia y demuestre cambio conductual sostenido. Verónica se levantó bruscamente. «Esto es mentira. Ella le está diciendo qué decir. Yo nunca...» «Señora Molina, siéntese», ordenó Ana con tono que no admitía réplica. «Tendrá oportunidad de contrainterrogar». Inmaculada, Torres se levantó torpemente. Claramente no había preparado contrainterrogatorio efectivo. «Doctora Romero, ¿no es cierto que los niños a veces inventan historias para llamar atención?» «Sí, pero existen marcadores clínicos que diferencian narrativas fabricadas de recuerdos traumáticos reales. Las fabricaciones infantiles tienden a ser fantásticas, inconsistentes entre relatos y carecen de emoción genuina». Lucía mostró consistencia total, afecto apropiado y detalles contextuales verificables. Basándome en 23 años de experiencia, evaluando cientos de casos, puedo afirmar con certeza profesional que esta niña no está inventando. ¿Pero no pudo el padre haberla influenciado? Esa pregunta demuestra desconocimiento de metodología forense infantil. Beatriz mantuvo tono educado pero firme. Las técnicas que utilicé están diseñadas específicamente para detectar influencia externa. Hago preguntas abiertas, nunca sugestivas. Permito al niño narrar espontáneamente. Observo lenguaje corporal, consistencia temporal y marcadores emocionales. Si hubiera detectado el más mínimo indicio de coaching paterno, estaría obligada profesional y legalmente a reportarlo. No detecté nada de eso. Inmaculada no tenía más preguntas. Se sentó derrotada. Ana revisó documentos durante largo momento. Luego miró a Beatriz. ¿Algo más que considere relevante para este tribunal? Sí, su señoría, una observación final. Beatriz cerró su tablet. Al final de nuestra tercera sesión, le pregunté a Lucía qué deseaba. Ella me dijo, cito textualmente, «Quiero vivir con mi papá donde nadie me grita ni me pega, y quiero que mamá vuelva a ser como antes, cuando me abrazaba». Esa respuesta rompe el corazón porque muestra que esta niña todavía ama a su madre, pero tiene miedo de ella. Ningún niño debería tener que elegir entre amor y seguridad. Vi cómo incluso Ana, con décadas de experiencia judicial, parpadeaba con emoción contenida. «Gracias, doctora Romero. Puede retirarse». Beatriz salió de la sala. Fernando me miró brevemente. Su expresión decía, «Acabamos de ganar esto». Ana organizó los documentos frente a ella. ¿Alguna de las partes tiene evidencia adicional que presentar? Fernando negó con la cabeza. Inmaculada consultó nerviosamente con Verónica, quien susurraba algo urgentemente. Inmaculada se levantó. «Su señoría, solicitamos aplazamiento para presentar nuestra propia evaluación psicológica de la menor. Letrada Torres tuvo 2 semanas desde la orden provisional para preparar defensa. ¿Por qué no solicitó evaluación psicológica independiente en ese tiempo?» Inmaculada no tenía respuesta coherente. «Consideramos que no sería necesario, su señoría». Pues consideró incorrectamente. Ana cerró la carpeta frente a ella con gesto definitivo. «Esta audiencia queda suspendida. Revisaré toda la documentación presentada y emitiré resolución en un máximo de 7 días hábiles». Se levanta la sesión. Salimos de la sala. En el pasillo, Verónica intentó acercarse a mí, pero Fernando se interpuso físicamente. «Señora Molina, cualquier comunicación debe ser a través de representantes legales», dijo con tono profesional helado. «Javier, por favor», suplicó ella ignorando a Fernando. Sus ojos estaban rojos. «Podemos arreglar esto. No tiene que llegar tan lejos». «Ya llegó tan lejos», respondí con voz firme. «Llegó el momento en que le pegaste a nuestra hija». Fernando me tomó del brazo y me alejó. En el elevador exhaló profundamente. Eso fue perfecto, especialmente Beatriz. Su testimonio fue devastador. ¿Cuánto tiempo crees que tome la resolución?
Ana dijo máximo 7 días, pero con la solidez de nuestro caso podría ser menos. 3 o 4 días probablemente. Tenía razón. 4 días después, el lunes 22 de abril, llegó la notificación oficial. El lunes 22 de abril a las 11:15 de la mañana, mientras revisaba planos arquitectónicos en mi oficina, recibí el correo electrónico de Fernando con asunto en mayúsculas. Resolución judicial. Leer inmediatamente. Mis manos temblaron al abrir el archivo adjunto. Era un documento de 7 páginas con el membrete oficial del Juzgado de Primera Instancia, número 15 de Madrid. En la parte superior, en negrita, sentencia definitiva. Caso 2437-2024. Comencé a leer. Las primeras 3 páginas resumían el caso, las evidencias presentadas, los testimonios, pero fue en la página 4 donde encontré lo que necesitaba ver. Visto el conjunto probatorio presentado, especialmente informe médico del Hospital Infantil Niño Jesús, evaluación psicológica forense de la doctora Beatriz Romero Gil, testimonios jurados de terceros imparciales, y tras considerar el interés superior del menor como principio rector, salté directamente a las conclusiones. Se resuelve. Primero, se concede custodia exclusiva permanente de la menor Lucía Domínguez Molina al padre, Javier Domínguez Santos. Segundo, se establece régimen de visitas maternas supervisadas en centro punto de encuentro familiar con frecuencia quincenal, sábados de 10:00 a 12:00 horas. Tercero, los costes de supervisión, fijados en 180 euros por sesión, serán sufragados íntegramente por la madre. Cuarto, se revierte pensión alimenticia. La madre abonará al padre cantidad mensual de 720 euros. Quinto, la madre deberá cubrir costas judiciales por importe total de 9.300 euros. Sexto, se prohíbe expresamente que Adrián Navarro Torres tenga cualquier tipo de contacto directo o indirecto con la menor. Tuve que releer el párrafo 3 veces para asegurarme de que era real. Había ganado. Completamente. La sentencia continuaba con razonamiento jurídico detallado. La jueza Ana había citado textualmente partes del informe de Beatriz. Había mencionado específicamente el deterioro académico de Lucía como indicador objetivo de ambiente doméstico inadecuado. Había destacado que los testimonios de Encarnación y Manuel eran especialmente creíbles por tratarse de testigos sin interés en el resultado del proceso. Pero el párrafo que más me impactó estaba en la página 6. Este tribunal considera probado, más allá de toda duda razonable, que la menor ha sido víctima de maltrato físico y psicológico en el hogar materno. La disciplina parental tiene límites claros establecidos por ley. Y golpear a un menor de 7 años con objeto contundente, causarle lesiones documentadas médicamente y manipularla emocionalmente para rechazar a su padre biológico, constituyen violación grave de esos límites. La madre ha demostrado en audiencia carecer de insight sobre la gravedad de su conducta, refiriéndose a violencia como disciplina necesaria. Esa falta de conciencia, combinada con priorización de nueva relación sentimental sobre bienestar de su hija, la descalifica actualmente para ejercer custodia. Ana había sido contundente, implacable, justa. Llamé a Fernando inmediatamente. Lo leí. No puedo creerlo. Es resolución extraordinaria, respondió con satisfacción audible en su voz. En casos de custodia rara vez se concede exclusividad permanente. Ana vio evidencia irrefutable y actuó en consecuencia. Debería estar orgulloso, Javier. Salvó a su hija. Colgamos. Me quedé sentado en mi escritorio durante 10 minutos completos, simplemente procesando. 3 semanas. En 21 días había pasado de padre devastado en un auto, escuchando a su hija llorar, a padre con custodia exclusiva legal. Pero el peso de la responsabilidad también cayó sobre mí como ola. Ahora Lucía dependía de mí completamente. Su bienestar, su educación, su recuperación emocional. Todo recaía en mis hombros. Salí temprano de la oficina. Necesitaba contarle a Lucía personalmente.
Ella tenía derecho a saber que estaba oficialmente a salvo. Llegué a casa a las 2 de la tarde. Mi madre había recogido a Lucía del colegio y preparado comida. Cuando entré, Lucía estaba haciendo tarea de matemáticas en la mesa del comedor. «Papi, llegaste temprano», dijo sorprendida pero contenta. «Hoy es día especial, mi amor». Miré a mi madre, quien entendió la señal y se retiró discretamente a la cocina. Me senté junto a Lucía. «Tengo noticias importantes. ¿Puedes dejar el lápiz un momento?». Ella cerró su cuaderno, inmediatamente seria. «¿Qué pasó? ¿Recuerdas que te dije que algunas personas importantes decidirían dónde vivirías?». Asintió con ojos grandes. «Hoy esas personas decidieron que te quedarás viviendo conmigo, para siempre. Esta es tu casa ahora». Lucía parpadeó varias veces. «¿Para siempre? ¿No tengo que volver con mamá?». «No tienes que volver. Vas a vivir aquí conmigo». Su reacción me sorprendió. No gritó de alegría. No saltó emocionada. En cambio, sus ojos se llenaron de lágrimas y su labio inferior tembló. «¿Pero eso significa que ya no voy a ver a mamá nunca?». Ahí estaba, la complejidad devastadora del amor infantil. Incluso después de todo lo que Verónica le había hecho, Lucía todavía la amaba, todavía la extrañaba. La abracé. «Vas a poder ver a mamá, cada 2 sábados 2 horas, pero será en un lugar especial donde habrá otras personas asegurándose de que todo esté bien, ¿entiendes? ¿Y mamá no va a gritarme?». «No. Si grita, las visitas se detendrán». Lucía se aferró a mí. «¿Y Adrián?». «Adrián no puede estar cerca de ti nunca más. Eso también lo decidieron». Sentí cómo su cuerpecito se relajaba contra el mío. «Está bien, entonces. Quiero vivir contigo, papi. Pero también quiero que mamá esté bien». Esa frase me partió el corazón. Mi hija de 7 años, después de sufrir abuso, todavía se preocupaba por el bienestar de su abusadora. Porque así son los niños. Su capacidad de amar es más grande que su capacidad de odiar. Esa tarde preparé su comida favorita, espagueti con albóndigas. Comimos juntos mientras ella me contaba sobre su clase de ciencias. Cada vez que la veía sonreír, recordaba que esto era por lo que había luchado. Estos momentos simples, esta paz. Por la noche, después de acostarla, me senté a revisar las implicaciones prácticas de la sentencia. Verónica tendría que pagar 720 euros mensuales, más los 180 euros por cada visita supervisada, 2 veces al mes. Eso sumaba 1.080 euros mensuales, casi el 40% de su salario como funcionaria bancaria. La mordida financiera sería significativa. Las 9.300 euros de costas judiciales cubrían los honorarios de Fernando, los gastos del hospital, las sesiones con Beatriz y los costes administrativos del tribunal. Verónica tendría que pagarlas en máximo 3 meses, según especificaba la sentencia. Y más importante que todo, Adrián Navarro Torres tenía prohibición judicial de acercarse a Lucía. Si lo hacía, enfrentaría cargos criminales. 2 días después, el miércoles 24 de abril, Fernando me envió copia de la notificación que Verónica había recibido oficialmente. Adjuntó mensaje breve. «Fue notificada esta mañana en su trabajo». Según el alguacil, rompió a llorar frente a sus compañeros. Su abogada ya presentó renuncia al caso. Verónica está sola ahora. Parte de mí sintió satisfacción. Otra parte, pequeña pero presente, sintió lástima. Verónica había destruido su propia vida. Había priorizado a un hombre violento, con deudas sobre su propia hija, y ahora pagaba el precio. Pero esa lástima no cambió nada, porque cuando pesaba la compasión por Verónica contra la seguridad de Lucía, no había competencia. El primer sábado de visita supervisada estaba programado para el 5 de mayo. Faltaban 11 días. No sabía si Verónica asistiría. No sabía si Lucía querría ir. Pero la ley era clara. Verónica tenía derecho a esas visitas mientras cumpliera las condiciones. Por ahora, en este momento de abril de 2024, había logrado lo imposible. Había protegido a mi hija. Le había devuelto su seguridad. Le había dado un hogar donde podía ser niña sin miedo. La guerra legal había terminado.
pero sabía que la batalla emocional apenas comenzaba. Octubre de 2024, 6 meses después de la sentencia. Me despierto a las 6:30 de la mañana, como cada día desde que Lucía vive permanentemente conmigo. La rutina se ha vuelto sagrada. Preparo su desayuno favorito, verifico que su uniforme escolar esté listo, reviso su mochila. Cosas simples que antes daba por sentadas y ahora ejecuto con atención casi obsesiva. Lucía baja a las 7:15, todavía con ojos somnolientos pero sonriendo. «Buenos días, papi». «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» «Sí, no tuve pesadillas». Esa frase me llena de alivio. Durante los primeros 3 meses, Lucía se despertaba llorando al menos 2 noches por semana. Pesadillas donde su madre la encerraba en cuartos oscuros, donde Adrián la perseguía, donde yo desaparecía y ella quedaba sola. Beatriz me explicó que eran manifestaciones normales de trauma procesándose, pero escuchar a mi hija gritar dormida nunca se volvió normal para mí. Ahora las pesadillas ocurren quizás una vez cada 2 semanas. Progreso, lento pero real. Desayunamos juntos, tostadas con mermelada, zumo de naranja, fruta picada. Lucía me cuenta que hoy tienen examen de lengua y que estudió con la abuela ayer. Mi madre ha sido pilar fundamental estos meses, ayudándome con Lucía cuando mi trabajo lo exige. A las 8:10 salimos hacia su colegio. Durante el trayecto, Lucía tararea canción que escuchamos en radio. Esa espontaneidad, esa ligereza, me recuerda a la niña que era antes del divorcio. La está recuperando gradualmente. En la puerta del colegio me despido con beso en la frente. «Suerte en tu examen, sé que lo harás genial». «Gracias, papi, te quiero». «Yo más». La veo entrar corriendo, su coleta balanceándose, mezclándose con otros niños. Niña normal viviendo infancia normal. Exactamente lo que merece. De regreso a casa reviso el reporte escolar que recibí ayer. Las calificaciones de Lucía han mejorado consistentemente. En junio, al finalizar el curso anterior, había logrado subir de 5.2 a 6.8. Ahora, en las primeras evaluaciones de este año, está en 7.6. No son los 8.5 de hace 2 años, pero la trayectoria es ascendente. Su profesora, Amparo Ruiz, escribió en el último informe: «Lucía muestra mejoría notable en participación y actitud. Se la ve más relajada, más dispuesta a compartir en clase. Recomiendo continuar con apoyo psicológico actual». Ese apoyo psicológico son las sesiones semanales con Beatriz. Cada jueves a las 5 de la tarde. Al principio eran 2 sesiones semanales, luego bajamos a 1. Beatriz estima que para mediados del próximo año podremos espaciarlas a quincenales. «El trauma no desaparece», me explicó Beatriz hace 2 meses. «Se integra. Lucía aprenderá a vivir con esos recuerdos sin que la paralicen, pero siempre serán parte de su historia. Los costes de todo esto son considerables. Las sesiones con Beatriz: 120 € semanales. Actividades extracurriculares que añadí para ayudar a Lucía a socializar. Clases de dibujo los martes, natación los sábados, y lo más significativo, reduje mis horas laborales drásticamente. Antes trabajaba hasta las 8 o 9 de la noche regularmente. Ahora salgo a las 5:30 sin excepción. Rechacé 2 proyectos grandes que habrían requerido viajes. Decliné una promoción que implicaba más responsabilidad, pero menos tiempo. Mi sueldo mensual bajó de 4.200 € a 2.100, exactamente la mitad. Entre eso y los gastos adicionales de terapia, actividades y simplemente criar a una niña sola, mis ahorros se han reducido considerablemente. Me arrepiento, ni un segundo, porque cada tarde almuerzo con Lucía, cada noche cenamos juntos, cada fin de semana hacemos algo especial, parque, museo, cine o simplemente cocinar galletas en casa. Estoy presente, completamente presente, y eso no tiene precio. La pensión de 720 € que Verónica paga mensualmente ayuda, pero no cubre ni la mitad de los gastos reales. No importa, Lucía es mi prioridad absoluta. Las visitas supervisadas han sido complicadas. El primer sábado,
5 de mayo. Llevé a Lucía al centro punto de encuentro familiar en Carabanchel. Es edificio discreto con salas coloridas diseñadas para hacer menos incómodo el proceso. Una trabajadora social, Pilar Soto, supervisa todas las interacciones. Verónica llegó 10 minutos tarde, con ojos hinchados. Cuando vio a Lucía intentó abrazarla inmediatamente. Lucía se puso rígida, no correspondió el abrazo. Verónica comenzó a llorar. La sesión duró 2 horas tensas, donde Verónica intentó actuar como si nada hubiera pasado, preguntando sobre el colegio, intentando jugar, ofreciendo regalos que Lucía aceptaba sin entusiasmo. Pilar tuvo que intervenir 2 veces cuando Verónica comenzó a hacer comentarios sobre mí. Tu padre te puso en mi contra y todo esto es culpa de abogados. Cuando terminó, Lucía salió callada. En el auto me preguntó, ¿tengo que volver? Solo si tú quieres, respondí honestamente. Nadie te va a obligar. Quiero darle otra oportunidad a mamá, dijo con madurez devastadora para sus 7 años. La segunda visita, 2 semanas después, fue ligeramente mejor. Verónica se controló más. Menos llanto, menos comentarios inapropiados. Jugaron con rompecabezas bajo vigilancia de Pilar, pero la tercera visita nunca ocurrió. Verónica canceló el día anterior, alegando compromiso laboral inevitable. Pilar me informó que esas cancelaciones cuentan contra ella en evaluaciones futuras. Cuarta visita. Verónica llegó, pero pasó la mitad del tiempo hablando de sus problemas, que había roto con Adrián, que tenía deudas, que su vida era difícil. Lucía escuchaba sin decir mucho. Visitas 5, 6 y 7. Verónica no compareció. Sin explicación formal, simplemente no se presentó. Octava visita. Apareció con 30 minutos de retraso. Intentó justificar sus ausencias. Lucía la escuchó, pero cuando Verónica intentó abrazarla al despedirse, Lucía dio un paso atrás. No quiero, dijo suavemente pero firmemente. Vi el dolor en el rostro de Verónica, pero también vi la consecuencia inevitable de sus propias acciones. Visitas 9, 10, 11 y 12. Verónica no compareció a ninguna. De 12 visitas programadas en 6 meses, asistió a solo 3 completas. Pilar me llamó hace 2 semanas. Señor Domínguez, debo informarle oficialmente que la madre ha incumplido régimen de visitas establecido. Esto será reportado al tribunal. Si el patrón continúa, el juez podría suspender visitas completamente. ¿Qué recomienda? Honestamente, Lucía está mejor sin esa inconsistencia. Cada vez que su madre no aparece, la niña procesa otro abandono. Emocionalmente sería más sano que Verónica o se comprometa completamente o se aleje. Esa conversación me persigue. Parte de mí quiere que Verónica desaparezca para que Lucía tenga estabilidad total. Otra parte sabe que algún día Lucía preguntará por su madre y yo tendré que explicar que ella eligió no estar presente. Lo que sí sé es que Adrián está completamente fuera del panorama. Según me contó Fernando, quien todavía tiene contactos, Verónica y Adrián terminaron violentamente en junio. Él le dejó deudas adicionales y desapareció. Irónico. El hombre por quien destruyó su familia la abandonó apenas las cosas se pusieron difíciles. Hoy, este lunes de octubre, mientras trabajo desde casa revisando planos arquitectónicos, mi teléfono suena. Es la profesora Amparo. Señor Domínguez, solo quería informarle que Lucía sacó 9.2 en su examen de lengua, la nota más alta de su clase. Sonrío genuinamente. Gracias por avisarme. Ella estaba nerviosa esta mañana. Pues no tenía por qué. Esa niña está floreciendo. Sea lo que sea que esté haciendo, funciona. Cuelgo sintiéndome orgulloso pero también exhausto. Porque criar sola a una niña traumatizada mientras mantienes trabajo y hogar es agotador. Hay noches donde me duermo completamente vestido en el sofá. Mañanas donde el café es lo único que me mantiene funcionando. He desarrollado hipervigilancia propia. Cada vez que Lucía tose, me pregunto si está enferma. Cada vez que llega callada del colegio, temo que algo malo haya pasado. Reviso compulsivamente las puertas cada noche,
asegurándome de que estén cerradas. Parte de mí sigue esperando que Verónica o Adrián aparezcan causando problemas. Beatriz me sugirió terapia para mí también. Usted también sufrió trauma, señor Domínguez. Testigo vicario del sufrimiento de su hija. No ignore su propia salud mental. Tengo cita con psicólogo la próxima semana. Porque reconozco que no estoy completamente bien. Gané la batalla legal, salvé a mi hija, pero las cicatrices siguen ahí. Esa tarde, cuando recojo a Lucía del colegio, ella salta hacia mí emocionada. Papi, saqué 9.2. Lo sé, mi amor. Tu profesora me llamó. Estoy tan orgulloso de ti. En el auto de regreso, mientras ella me cuenta animadamente sobre su examen, observo su perfil por el espejo retrovisor. 7 años y medio ahora. Más alta, más fuerte, más segura. Y pienso en aquella noche de marzo hace 6 meses, cuando ella lloró en este mismo auto, confesándome su dolor. Pienso en cuánto hemos recorrido desde entonces. ¿Valió la pena? Cada euro gastado, cada hora de sueño perdida, cada sacrificio profesional. Miro a mi hija sonreír genuinamente y la respuesta es absoluta, sí, porque proteger a quien amas no es opcional, es imperativo. Y aunque el camino dejó marcas en ambos, aunque las pesadillas ocasionales siguen, aunque la sombra de Verónica permanece en los márgenes de nuestras vidas, Lucía está a salvo. Y al final del día, cuando la arropo en su cama y ella susurra, «Gracias por salvarme, papi», sé que cada batalla valió la pena. Algunas victorias tienen precio, pero algunas batallas no tienen alternativa. Y esta era una que no podía permitirme perder. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like. Suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.